Eh, Magisterio. ¿Qué es el magisterio? Bueno, pues es ante todo una función que Dios, o sea, Cristo, delega a sus apóstoles y a sus sucesores. Esa función, ¿en qué consiste? Pues es en enseñar y por tanto lleva consigo la autoridad. Bueno, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? El Papa y los obispos en comunión con él y por extensión también pues los sacerdotes eh, y también en segundo lugar, entonces primero es una función, segundo es un oficio de interpretar auténticamente la revelación, la palabra de Dios, oral o escrita, y ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, lo que ya he dicho. Y en tercer lugar es también un ministerio, o sea, ese ministerio pues, significa un servicio, que por tanto no es para los obispos, sino es para todos, un servicio y una facultad y por tanto un deber. Un pastor que no enseña con potencia, bueno, pues está faltando a su deber, así tal cual. Bien, después en el magisterio hay grados. Eh, Antes de seguir, como ven, yo siempre uso obras de arte. Estas obras de arte que les estoy poniendo son majestuosas y tienen muchísimo que ver con el magisterio y concretamente son un tratado sobre la Iglesia y sobre el Papa concretamente y su autoridad. Y se encuentran en las estancias de Rafael unas habitaciones que ahora están ya integradas dentro de los museos vaticanos. Y bueno, si a alguien le interesa, o quizás en algún momento hacemos una visita cultural eh, y van a ver que pues aprenderemos muchísimas cosas. Muy bien. Ok, ahora sí, regresando y cerrando el paréntesis, grados de magisterio, porque hay grados. Hay dos grados, el magisterio solemne y el magisterio ordinario. El magisterio solemne, también llamado extraordinario, es el ejercicio de un concilio, obviamente con el Papa, o del Papa en comunión con todos los obispos, y o sea, cuando habla o define alguna verdad ex cátedra. Ex cátedra significa sentado en su silla, o sea, desde la silla de Pedro, que de hecho físicamente está, según la tradición, había la silla de Pedro, que está en la actualidad dentro de un retablo, que es la Gloria de Bernini en San Pedro. Estaba oculta prácticamente, porque en la Edad Media los peregrinos se la llevaban a trozos. Pero bueno, no es esa silla físicamente, sino la cátedra, o sea, la silla simbólica de la autoridad. Y ya después también hay otra física, que está en la Catedral de Roma, que es San Juan de Letrán, donde pues al principio solo se puede sentar el Papa y aunque nunca falta el obispo o la religiosa que por emoción quiere sentarse ahí y bueno, pues en fin, son detallitos que vamos encontrando en el camino que espero que no nos distraigan. Ok, magisterio solemne y después el magisterio ordinario, también llamado magisterio universal y bueno, es el ejercicio habitual del Papa en sus enseñanzas. Por ejemplo, en las catequesis de los miércoles, Pablo VI dijo, para mí este es un magisterio ordinario. O sea, tómenlo como un magisterio ordinario, no como una ocurrencia. Eh, y bueno, Juan Pablo II siguió esa tradición y dio por sentado que esas conferencias breves que no duraban más de media hora y esos encuentros con la gente, bueno, pues la enseñanza que hacía él ahí era parte del magisterio. Muy bien, y si alguien tiene alguna duda, bueno, pues ya lo hará a través del chat. Bueno, ¿cómo se expresa la enseñanza del magisterio? Pues ya dijimos, a través de algunos gestos de enseñanza, digamos, oral, pero siempre terminan poniéndose por escrito. Y, eh, por tanto, se suele hablar casi siempre de documentos del magisterio. Bueno, ¿y cuáles son el contenido? El contenido
del magisterio solemne, solo o ex cátedra, o una declaración en un concilio, solo puede ser en materia de moral y fe, o fe y costumbres, y no en otras cuestiones. ¿Okay? Y ya después, el contenido en general de pues del magisterio, bueno, pues son eso, la interpretación, la puntualización, afrontar algún problema concreto, por ejemplo, el problema de la superpoblación de la Tierra, bueno, pues afrontarlo, eso se hace a través de algún documento, el problema de la violencia, el problema o la cuestión de los dos bloques que hubo durante mucho tiempo en la Guerra Fría, dos bloques, uno que subraya el individualismo de la persona, que es el capitalismo, y otro para el que la persona no importa nada, que lo ve como una pieza de un gran engranaje, que es el colectivismo. Entonces, afrontar y dar no la opinión, sino más bien la enseñanza de la Iglesia sobre la persona. Y así, el problema son la guerra, la paz, el progreso, todos los problemas que decíamos al inicio, son contenidos de estos, bueno, la familia, los problemas propios, el matrimonio y sus problemas, en fin, son, bueno, que es el amor. O sea, sobre todos estos temas hay documentos pontificios y, bueno, verdaderamente son unas joyas que todo el mundo debería de leer. Ok, ese es un poquito el contenido. El siguiente titulito o subtítulo, más bien, es, bueno, ¿qué tipos de documentos hay? Bueno, pues hay diversos. Yo he tratado de poner aquí los más significativos. Ok, uno es una constitución apostólica, es una especie de pequeña ley, por eso lo dice ahí, constitución, que promulga leyes concernientes a los fieles, por ejemplo, cuestiones disciplinares, y la mayoría tratan de asuntos doctrinales o administrativos incluso, que pues no es que le competan a la Iglesia entera, sino quizás a veces a los estados pontificios o a ciertas disciplinas. Y bueno, dentro de la Constitución Apostólica también hay diversos tipos en los que no vamos a entrar ahora. El motu proprio, que en latín significa por propio movimiento, o sea, por propia iniciativa, es un documento en el que significa que este escrito es o proviene de una iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad. Y pues normalmente se refiere a asuntos muy particulares y puntuales y locales. ¿Okay? Bien, después está la carta encíclica, en la que ahorita me extenderé un poquito, que como el nombre lo dice, que es una palabra latina, significa carta circular. O sea, es literal una circular que en los tiempos antiguos el Papa enviaba a los obispos para que los obispos ya a su vez y en sus circunstancias particulares actualizaran o aterrizaran esas enseñanzas o esas disposiciones o esos consejos a sus iglesias particulares. Bueno, la iglesia es una. Cuando se habla de iglesia o iglesias, en realidad es la iglesia en México, la iglesia en Italia, no es la iglesia de Italia, la iglesia de eso sería una iglesia nacionalista y contradice netamente la catolicidad de la iglesia. Katholos en griego significa para todos y no solo eso, significa otras universal en su doctrina, en fin. Bien, bueno, pues regresaremos sobre la carta encíclica. Una exhortación apostólica es también un documento que normalmente, aunque no siempre, es el fruto de un sínodo de obispos. Que son los sínodos de los obispos, pues reuniones locales o universales de los obispos que tenían ya orígenes en la iglesia primitiva y que se han vuelto a institucionalizar o a poner en marcha a partir del Concilio Vaticano II. Pero aquí, en Latinoamérica, como que ha sido un pionero en los sínodos, porque prácticamente desde 1899 ha habido
una sinodalidad en América Latina, a diferencia de otros lugares. Bien, bueno, la historia, bueno, no nos matemos tanto, pero como ven, y así lo dejo caer de paso, es muy importante conocer la historia de la Iglesia. Hablaremos solamente del magisterio contemporáneo, pero es importantísimo conocer más o menos algo de la historia. Si a alguien le interesa la historia o quiere bibliografía, pues me lo dice. Y bueno, si tengo tiempo, les grabo así un video corto tratando de resumir 2000 años de historia o de pontificado, que es apasionante todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, porque ha habido muchas luces y sombras. Entonces, eso, porque la teología, siendo un método, pues es historia. Bien, vamos a la exhortación apostólica sinodal. Bueno, exhortación apostólica sinodal. En la actualidad son la mayoría post-sinodales, como ya dije. Después está una carta apostólica, que es un documento, o sea, literalmente una carta dirigida a un grupo específico de personas, y estas también pertenecen, de hecho, al magisterio ordinario. Por ejemplo, la carta del Papa a los jóvenes, una carta a los ancianos, una carta a los sacerdotes, que era un medio de magisterio de Juan Pablo II muy común. Bueno, Juan Pablo II era un gigante de la enseñanza, estaba continuamente produciendo material, ¿no? Dicho con palabras muy pobres, continuamente en actividad, y bueno, también tiene una actividad interna espiritual gigante, quizás por eso su actividad externa era tan gigante también. Después están los breves apostólicos, que bueno, ya son unas disposiciones normativas de carácter disciplinario, y que no son tan comunes a la hora, ya en la historia de la Iglesia, han ido desapareciendo. Y finalmente están las bulas. Las bulas son pequeños documentos, normalmente, bueno, también dirigidos a algún grupo específico o incluso a alguna persona o sobre alguna problemática particular. Bien, entonces, ¿qué es magisterio? ¿Cómo se expresa el magisterio? Un medio muy grande de expresarse el magisterio son los documentos, tipos de documentos, y ya la carta encíclica, que es muy, perdón que vuelva, se ha vuelto ya relativamente común. Bueno, pues tiene un propósito, y bueno, ¿cuál es el propósito de una encíclica? Bueno, pues aclarar algún punto, exhortar o más bien tocar algún tema a propósito de una problemática en la actualidad. Ahorita pondremos algunos ejemplos, ¿okay? Y, o sea, el propósito en realidad, o en el fondo, es iluminar y ayudar a los fieles a entender mejor y a vivir mejor algún aspecto de su vida frente a algún problema. Por ejemplo, el problema de la violencia, el problema de la justicia, los problemas que ya he mencionado. Y, bueno, pues, ¿cuál es el valor de una encíclica? Bueno, debido al peso y la verdad que contienen, todo fiel debe concederle a las encíclicas un asentimiento, una reverencia y un respeto. Con estas palabras abarcamos ese interés por leerlas. El respeto significa, pues, asumir y reconocer que hay ahí una gran enseñanza y que, bueno, verdaderamente, pues, ofrecen algo que decir, y por eso se dicen reverencia. Y el Papa Pío XII concretamente observó que las encíclicas, aunque no son la forma usual de promulgar pronunciamientos infalibles, sí reflejan el magisterio ordinario de la Iglesia, y por tanto de ahí viene ese respeto. Muy bien. Entonces, enseñar sobre algún tema doctrinal o moral, avivar la devoción, condenar algún error,
y en general, eso, iluminar. Ya, sobre la historia de las encíclicas, no vamos a dar toda la historia, simplemente casi repetir lo que ya dije. Son documentos de la primitiva iglesia que se fueron un poco desapareciendo y que a partir, sobre todo, de el Papa Benedicto XIV, se han vuelto, digamos, a volver comunes en la historia de la iglesia. Benedicto XIV es del siglo XVIII. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a algunas de las encíclicas que deberíamos conocer. Aquí no puse todas. Por ejemplo, Populorum Progressio, que nos ayuda a reflexionar y aclarar verdaderamente en qué consiste el progreso. O sea, el progreso es de la economía, del Estado, del mundo, o es progreso de las personas individuales, personales, y progreso solamente es el económico o es un progreso verdaderamente de la persona a una perfección. Entonces, es una encíclica que vale oro y ya les mandaré un mensaje o un videito explicando esa Populorum Progressio y ligándola con Laborem Exercens, que es una encíclica de Juan Pablo II. Humanae Vitae es una encíclica que tenemos que conocer, porque Humanae Vitae, bueno, lo voy a decir de otra manera, no hay pastoral sin Humanae Vitae. No significa que nos quedemos en Humanae Vitae, no nos podemos quedar en un documento nada más. Hay que actualizarlo e interpretarlo y con creatividad e imaginación, pero es un documento esencial y es un parteaguas. Y no es casualidad que sea el documento pontificio más discutido y más, en muchos casos, rechazado de toda la historia. Fides et Ratio de Juan Pablo II, que nos habla de la fe y la razón como dos alas necesarias para elevarnos hacia el conocimiento de la verdad. Veritatis Splendor, sobre algunas cuestiones fundamentales de moral católica, es otra encíclica absolutamente que nos hace reflexionar, nos hace como reacomodar piezas como la conciencia, la ley divina, la libertad, la verdad. O sea, son realmente monumentos. Evangelio Vitae, no digamos, que es toda una reflexión sobre, o una respuesta más bien, al problema de la cultura de la muerte. Entonces propone yo he venido a traer vida en abundancia y siguiendo un método típicamente voltairiano, por un lado, y por otro lado, con Ratzinger detrás, pues hay un documento teológico que además es muy bonito por todas las citas bíblicas que son poéticas, que van apareciendo ahí. Deus Caritas Est, eso es otra encíclica que trata sobre los grados del amor y cómo, a pesar o responde al problema de la división y la esquizofrenia que muchas veces hemos tenido en el amor, y es que a veces creemos que el amor es sufrimiento, entrega, abnegación, sumisión nada más, y despreciamos el cuerpo, otros que se quedan con el cuerpo y dicen, no, eso de yo ponerme al servicio del otro ni de chiste, yo me dedico a mí mismo. Entonces, la armonía entre un amor ascendente y un amor descendente, que es lo que de hecho ha dado fuerza a las parejas que duran hasta que la muerte los separa. Y también habla junto con Fratelli Tutti, pero ya desde Deus Caritas es cómo el amor de la iglesia es amor de comunidad, no es nada más amor individual, sino amor, eso, una diaconía. Genial. Y bueno, desde luego que Familiaris Consortio, que no es una encíclica, es una exhortación apostólica, pero es absolutamente necesaria para conocer Amoris Laetitia, que es como la continuación, y la primera, Familiaris Consortio, es comprender qué es familia, cuál es el proyecto de Dios sobre la familia y algunas líneas pastorales. Pero bueno, como los problemas van cambiando o se van multiplicando, muchos años después surge esta exhortación que también tenemos que conocer, que es una exhortación pastoral, por tanto